8 de la mañana, 52 minutos. Vamos a hablar un poquito de política internacional y ya está con nosotros Agustina Bordigoni. Agus, buen día, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar precisamente de lo que pasa en Brasil. Vamos a hablar de candidaturas de Bolsonaro que ya ha dado a conocer sus intenciones de ser reelecto. Sí, ya presentó formalmente su candidatura el domingo. Las elecciones son ahora el 2 de octubre, falta muy poco. Y bueno, y parece que la disputa principal va a ser, justamente como vos decías, entre Bolsonaro y Lula, ¿no? ¿Parece estar polarizada la elección en ellos? Sí, yo creo que el sí va a estar, seguramente se va a definir entre uno de esos dos, no sabemos todavía si en primera vuelta o no. Lula va liderando todas las encuestas, entre un 11 y un 19% a favor de él, ¿no? Pero creo que la polarización va a venir más por ese lado de las dos candidaturas, pero menos por el lado del país, ¿no? En 2018 la polarización yo creo que fue mayor y en este caso me parece que la elección va a estar centrada en temas, en cuestiones económicas, como está pasando en todo el mundo, ¿no? Porque Brasil tiene una inflación del 10%, por primera vez de 2 dígitos en décadas, ¿no? Un desempleo en crecimiento y, bueno, varios asuntos importantes que creo que van a estar por encima de la polarización que existe en el país. Hay un tercer candidato, que es Ciro Gómez, que también estuvo presente en las elecciones anteriores, que probablemente juegue un papel si es que hay segunda vuelta en el país, ¿no? Hoy si los pudiéramos que comparar a los candidatos o los presidentes que hemos tenido acá en Argentina, tal vez Bolsonaro más parecido a Macri, salvando diferencias, ¿no? Pero para entender un poco lo que pasa en el país. Lula más parecido a Cristina o Alberto Fernández, y el tercer candidato parecido a quién, marcando un poco de los que hay en Argentina o no. Es difícil establecer una comparación en ese sentido. Lo que yo te podría decir con respecto a Argentina es que, y con respecto, y digamos, y relacionándolo con las elecciones en Brasil, es que seguramente va a haber una postura más cercana si gana Lula las elecciones, porque ella dijo también en su discurso cuando presentó su candidatura que va a tratar de relanzar de alguna manera el Mercosur. Recordemos que Bolsonaro desde el comienzo dijo Brasil primero y un poco el Mercosur quedó atrás de eso. Y para Argentina es muy importante lo que pase en Brasil porque es el principal socio comercial en la región, el principal socio del Mercosur y el tercer productor del mundo, también es importante para el mundo porque es el tercer productor del mundo en alimentos, ¿no? Hoy la candidatura de Bolsonaro parece correr de atrás a lo de Lula. Vos marcabas recién un poco los porcentajes, entre un 9 y un 11. ¿Tiene posibilidades Lula de retomar, Bolsonaro retomar en la encuesta, equipararlo a Lula, que parece ser, si las elecciones son hoy, llevaría la presidencia? Bueno, si las elecciones son hoy, sí, tiene una clara ventaja Lula, como te decía recién, entre el 11 y el 19%. Bien. En realidad, en los últimos meses fue bajando un poco la diferencia, o sea que todo puede suceder, ¿no es cierto? Porque de hecho en las elecciones de 2018... Está bien que Lula no se le permitió ser candidato, pero llevaba una gran ventaja y sin embargo su candidato, Fernando Haddad, no resultó ganador en las elecciones, ¿no? Entonces todo puede suceder. Me parece que hay cuestiones, como te decía recién, la cuestión económica va a jugar un rol muy importante y de hecho Bolsonaro se está moviendo en ese sentido. Aprobó algunos aumentos en planes sociales que van a durar hasta el 31 de diciembre, que implican un endeudamiento y una cuestión fiscal que no va a favorecer de ninguna manera al candidato, al presidente que venga después. Si es que está él, tendrá que ver cómo solucionarlo, pero sí aumentó también estos planes sociales, como te decía, que también los había implementado Lula en su momento, y los subsidios al combustible para que bajen los precios del combustible. Todo esto hasta el 31 de diciembre, que es cuando termina su mandato, ¿no? Entonces habrá que ver si estas medidas que son totalmente coyunturales, totalmente pensando con tinte electoral, digamos, tienen su resultado o no. Como te digo, todo puede pasar, ¿no? Hoy, si las elecciones fueran hoy, ganaría Lula. Si fueran dentro de unos días, probablemente hay segunda vuelta el 30 de octubre y ahí habrá que ver qué sucede, ¿no? ¿Cuándo son las elecciones? ¿Hay fecha confirmada? Sí, las elecciones son el 2 de octubre. Bien. Y si hay segunda vuelta, el 30. Bien, bien, bien. Bueno, hoy por hoy se estaría centralizada en ellos dos. ¿Y este tercer candidato podría sumarse a alguno más o serían entre estos tres, por ahora los posibles, los que se han confirmado?
Sí, en realidad, bueno, seguramente habrá más candidatos, pero digamos la elección va a estar centrada, como te decía, en Lula, Bolsonaro y este tercer candidato, Ciro Gómez, que también jugó su papel en el 2018. En 2018 también quedó tercero en las elecciones. Después, bueno, la segunda vuelta entre Bolsonaro y Haddad, él no se manifestó a favor de ninguno de los dos candidatos. Habrá que ver qué pasa ahora, si tiene entre un 12% más o menos de intención de voto, si él decide apoyar a alguno otro o no, digamos. Yo creo que él va a tener un rol central en eso, si es que hay segunda vuelta, ¿no? ¿Tiene tal vez un pensamiento similar a alguno o el otro o viene con una corriente totalmente diferente? No, se presenta como la alternativa, ¿no? La alternativa a esos dos candidatos. Y una cosa que me parece interesante también, hablando de eso, de presentarse como una alternativa a los dos candidatos, es que Bolsonaro en su momento se presentó como una alternativa a la política que existía en el país. Ya no puede hacer eso, ya no puede pararse desde ese lugar, ya no puede pararse desde el que critica la corrupción dentro de los gobiernos, porque ya es parte del establishment, que es lo mismo que le pasó a Trump, ¿no? Claro. En su momento, y que es lo que preocupa también hoy en Brasil, porque Bolsonaro en los últimos tiempos también se ha dedicado a criticar el sistema electoral del país, dice que puede haber fraude en las elecciones, lo mismo que hacía Trump cuando sabía que probablemente perdía las elecciones frente a Biden. Y lo que preocupa hoy también en el país es que suceda alguna situación como lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero después. Que él mismo genere este atentado. Que él mismo genere alguna cuestión así violenta, ¿no? Se descarta quizás que exista una reacción más importante del ejército, si bien él es uno de sus principales aliados y lo sigue siendo el ejército para Bolsonaro, pero sí preocupa que exista algún hecho de violencia, teniendo en cuenta además que también existieron ahora, hace poquitos días, ¿no? Asesinaron a un dirigente del Partido de los Trabajadores. En una especie de pleno congreso de PT. En su cumpleaños, en realidad era, pero él era todo ambientado como, digamos, a favor de Lula, incluso el dirigente tenía una remera de Lula, y bueno, irrumpió un policía de la penitenciaría y al grito de Bolsonaro va a ser el próximo presidente otra vez o algo así, y lo asesinó. Y también hubo algunos atentados que no causaron muertes, pero en algunos actos de Lula también, por eso Lula ahora decidió ir a todos los actos con chaleco antibalas, ¿no? ¿Ya se ha expresado con algún discurso de cara a la campaña de Bolsonaro o simplemente ha hecho este adelanto de, bueno, voy a ser candidato? ¿No ha brindado un discurso de campaña propiamente? No, sí, lo hizo el domingo cuando presentó su candidatura. Y bueno, y sobre todo, digamos, por eso decía que el ambiente de polarización no va a ser de todas maneras igual que en 2018, si bien hay dos posturas bien marcadas, porque evitó hacer tanta referencia a Lula, no le conviene en este caso. Sí dijo que el país es uno de los más ricos del mundo y que no puede tener un bandido, un expresidiario como presidente. Sí hizo esa referencia, pero evita nombrarlo demasiado. Pero sí mantiene desde 2018 ese mismo discurso que lo llevó al poder. De alguna manera sí atemperó su postura con respecto a la corrupción porque tuvo que aliarse con otros sectores a los que antes criticaba, ¿no? Pero bueno, y el discurso de Lula fue también en el sentido de que es uno de los países más ricos del mundo y no puede estar gobernado por una persona que lo ha llevado a la situación en la que está hoy. Bien. Agus, gracias. No, gracias a vos. 9 de la mañana, 1 minuto, seguimos, dale.